Antes de la pausa estábamos hablando de lo que es el sistema IKB. Para aquellos que nos acaban de sintonizar, voy a dar una breve demostración del tema de hoy. Lo que estamos hablando es sobre los desbalances funcionales que son los precursores de los problemas de salud. Si tú tienes un niño que sufre de ADD, o si tú sufres de hipertensión, o sufres de espasmos musculares, fibromialgia, si tienes problemas de diabetes, si tienes diferentes síntomas como dolores de espalda, problemas en las rodillas, inflamación en las piernas, todas estas condiciones que causan mucho dolor, su fuente podría ser una fuente nerviosa. Y el sistema IKB fue diseñado para identificar, aplicar y corregir cualquiera de las causas que esto lo crean. Muchos de estos problemas se pudieron haber comenzado desde el mismo nacimiento. Estudios realizados por una empresa europea llamada Biocranial Systems, BCS, dedicó el Dr. Freud una cantidad de años de estudio hacia la relación entre la función y la estructura. Y él descubrió que si la estructura tenía un defecto, entonces la función no podía estar a un 100% en equilibrio, que el cuerpo humano siempre iba a buscar su equilibrio, pero al haber un defecto en la estructura, era limitada la capacidad que tenía el cuerpo de lograr una función al 100%. Entonces, esta deficiencia que se crea al momento del nacimiento iba a crear condiciones más adelante, iba a provocar un deterioro paulatino. Entonces hablamos de esa persona que cuando se dobló a coger un lápiz o se dobló a coger el jabón en la ducha, se le fue la espalda, se le dañó el disco. Y mucha gente piensa, yo lo que hice fue doblarme y me dañé la espalda. Pero no entienden que ese movimiento fue la gota que derramó el vaso de un deterioro que ya venía a través de muchos años de un deterioro paulatino. Es por eso que es importante no ver ese momento como el causante del problema, sino la gota que derramó el vaso como lo que se llama el activador del problema. Es como cuando usted tiene un arma de fuego que usted le da a la palanquita, lo que se llama el trigger en inglés. Eso va a detonar, eso va a activar un martillo que va a hacer que la bala salga. Pero la bala sale porque hubo algo que lo activó. Y el problema de la espalda y el dolor de la rodilla y la fibromialgia y los dolores de cabeza y el insomnio y todo esto que uno está sufriendo ahora como condición se activó no solamente por un estilo de vida, sino por un defecto que ya venía desde el momento de nacimiento. Entonces es importante mirarse un momentito en el espejo y ver el balance que existe entre un lado de la cara y el otro lado de la cara. Si una oreja está más alta que la otra, si un nivel del ojo está más alto que el otro, si un hombro está más alto que el otro, si una cadera está más alto que el otro. Esa disfunción que usted ve de aquí para acá comienza realmente en la cabeza. Por eso es que es importante manipular los huesos del cráneo, normalizar utilizando el músculo trapecio, alar un poco la tapa occipital y crear un flujo de sangre y crear una normalización de ese funcionamiento. De ahí en adelante todo cae en su sitio. Muchas veces nosotros tenemos un problema en los pies o en las rodillas o en el hombro o en el codo, y pensamos que el problema está aquí, no es que me duele aquí, no que es carpal tunnel porque me duele aquí. Yo le aseguro a usted que usted puede venir con carpal tunnel, con tenis elbow, con cualquier condición de dolor. Yo le hago una terapia biocranial y usted va a ver una mejoría en este sistema, porque este nervio está anudado aquí, pero se estira desde aquí. Y si yo hago una terapia para alar ese nervio se va a normalizar y su funcionamiento va a mejorar y el dolor va a desaparecer. Por eso es que es importante que usted sepa que hay solución para el dolor sin tomar pastillas y muchas veces hasta sin suplementos nutricionales. Sí, nosotros en nuestra metodología utilizamos muchas veces suplementos nutricionales para desinflamar y para acelerar un proceso de sanidad, pero muchas veces no son necesarios. O sea que si usted dice, yo no tomo pastillas, a mí no me gustan las pastillas, yo quiero que tú me ayudes a conseguir mi balance, mi normalización, porque no estamos hablando de cura, porque cuando hablamos de cura es cuando aceptamos que hay una condición. A mí me gusta hablar de normalización,
porque tu cuerpo siempre va a buscar la manera de normalizarse si le das las herramientas para hacerlo. Así que es bien importante que te mantengas con nosotros, porque ahora voy a explicar con más detalle cómo es que ese funcionamiento se da y cómo podemos lograr ese balance. Nadie, ninguna clínica en Puerto Rico te ofrece a ti la oportunidad de normalizar utilizando IKB, iridología, kinesiología y bioterapia craneal. Así que quédate con nosotros que ya regresamos.